Hola amigos, nos habíais pedido que hablásemos de este tema y a mí me ha venido francamente bien porque también me interesa especialmente. Muchos niños con TEA o personas con TEA son no verbales, pero ¿esto quiere decir que no puedan llegar a leer o escribir? Hoy hablamos de ello y de cómo conseguirlo en Tuitea. Bienvenidos. Y para hablar del aprendizaje de lectoescritura en niños con TEA o con cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, hoy contamos con una maestra de audición y lenguaje que además se pasea mucho por aquí por las redes sociales y a la que queremos especialmente en Tuitea, Seila Ballesteros. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida a Tuitea. Hola Juncal, bueno, muchísimas gracias por dejarme este ratito para charlar contigo, estoy encantada. ¿Qué ganas tenía de que estuvieses por aquí? Porque sé que eres una maestra entregada a tus chicos, eres profesora, maestra de audición y lenguaje en un centro preferente y además experta en atención temprana. Sí. Y tienes que trabajar día a día con niños con necesidades educativas especiales. O sea que esto de la lectoescritura en el Juan Gris, que es donde eres docente, es el pan de cada día, ¿no? Sí, Juncal, además te cuento que para mí es un tema fascinante, me gusta muchísimo. Hace unos años entré en un cole de educación especial en el que había un número muy alto de lectores y de lectoras. Entonces yo pensé que ahí se tenían que estar haciendo las cosas muy bien para que tantos niños pudieran leer. Y bueno, estuve formándome con los compañeros y compañeras en lectoescritura desde el enfoque constructivista y siguiendo un poco ese enfoque global. Y bueno, todo lo que he ido aprendiendo durante estos años lo estoy poniendo en práctica, lo veo en mis pequeñitos y pequeñitas y bueno, tengo que decir que de mis 5 peques, 4 leen muy bien y 1 estamos ahí empezando con ello, así que yo creo que hay buenos resultados, estoy contenta. Ajá, me alegro porque además hay padres que entramos en pánico. Mi hijo acaba de empezar en primaria, te lo contaba antes de la grabación del vídeo, y en la reunión de todos los padres lo primero que nos han dicho es: el objetivo de este curso de primero de primaria es que todos acaben leyendo y escribiendo. Claro, mi hijo normalmente es la excepción, ¿no?, a todas las reglas, pero como madre preocupada quiero hacer todo lo posible. La pregunta, Seila, ¿los niños con TEA aprenden de la misma forma o hay distintos métodos? Bueno, yo cada niño y cada niña aprenden de manera diferente. En el caso de los niños con TEA, lo que está ocurriendo es que no tenemos en cuenta, digamos, sus alteraciones o los déficits que a veces desarrollan, como son en las funciones ejecutivas, en la coherencia central, en la teoría de la mente, y al no tener en cuenta esto, el proceso de lectoescritura se hace mucho más difícil. Por ejemplo, para aprender a leer, para saber que alguien está leyendo, hace falta una inferencia mentalista. O sea que muchas veces no es tan fácil acceder al código lector si no tenemos en cuenta este tipo de dificultades que presentan nuestros pequeñitos. ¿Que tengan que acabar todos leyendo? Pues por mi experiencia propia y personal, es que cada niño o cada niña tiene un desarrollo diferente, independientemente de que tengan TEA o no, y no todos acaban leyendo de manera, digamos, suelta en primero de primaria. Es más, según el método que utilicemos, si es más respetuoso o menos, hay muchos bloqueos en la lectoescritura, en niños y niñas también de desarrollo neurotípico, no solamente con pequeñitos de neurodiversidad. Así que yo también creo que este es un tema muy importante. Ajá, de todas formas, que no lea en primero no quiere decir que no lea en tercero, en cuarto o en un momento de su vida, si lo importante es que se comuniquen. En el caso de mi hijo, por ejemplo, que es no verbal o preverbal, no sabemos si llegará a hablar. La pregunta es: ¿esto imposibilita que llegue a alcanzar la lectoescritura, el hecho de que sea no verbal? Bueno, esta es una pregunta que me hacen muchas familias también. Y a ver, no es el hecho de ser o no verbal, es el hecho o no de simbolizar. Porque hay niños que no son verbales, sin embargo simbolizan. ¿Qué significa esto? Que si es no verbal, pero tiene un sistema de comunicación alternativo que le está permitiendo comunicarse, va a llevar a cabo procesos de simbolización. Significa que cuando ponemos un sistema, por ejemplo, de intercambio de imágenes, ya hay un proceso de simbolización porque está comprendiendo una imagen. O un sistema de signos, ya hay también un proceso de simbolización cuando entendemos que esto significa casa. Cuando la simbolización se va llevando a cabo, lo único que hay que cambiar es el símbolo. Sin embargo,
cuando los pequeñitos son no verbales y no tienen sistemas de comunicación porque no han llegado a ese proceso de simbolización o porque a nivel comunicativo no han pasado por la función de denominar, ya no solamente la de pedir, ya vamos a denominar, ahí tenemos muchas más dificultades. Yo no diría que a lo mejor no vayan a ser lectores, pero es imprescindible tener unos mínimos para llegar a la lectoescritura. Hay que pensar que la palabra escrita es la simbolización más alta que tenemos dentro de los apoyos visuales. Entonces, antes de eso, habría que cubrir unos previos. ¿Cuáles serían esos previos? Pues mira, dentro de los previos generales y como consejos a todas las familias es, lo primero es que hay el código dibujo y el código escrito. Y esto en el desarrollo normotípico se ve cuando los pequeñitos y pequeñitas empiezan a leer los prototipos o los logos de marcas, ¿no? Y dicen, mira, McDonald's, ahí están empezando a decodificar, están teniendo información de un código que es la lectura. Si no superan esa fase, todavía no estarían preparados y corremos el riesgo de que el acceso a la información se bloquee, lejos de ser algo bonito y positivo como es la lectura. Entonces, consejo, primero, tienen que diferenciar entre el código escrito y el código de dibujo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ojo, porque a veces les estamos sometiendo a procesos lectores a través del seguir los pictogramas y eso no significa que lean, significa que van nombrando pictogramas o denominando. Entonces, ¿pictogramas sí o no? Sí, pictogramas sí, para acompañar la palabra y así estamos potenciando la conciencia léxica. ¿Pictogramas dentro de un texto, alternando texto y pictograma? No, porque no estamos facilitando la diferenciación de códigos. Claro, en el caso de niños, como es el mío que tiene 6 años, te lo comentaba, el hecho de que trabaje bien con pictogramas, ¿quiere decir que está un paso más cerca de la lectoescritura? Eso es, él ya está comprendiendo pictogramas, así que tiene un pasito más dentro de su escalera de simbolización. ¿Cómo se hace esa transición? Tú lo haces muy bien, alguna vez lo hemos hablado, y tienes todos los pictogramas etiquetados con la palabra. Con mayúscula. Sería interesante, y en mayúscula, sería interesante incluso etiquetar todas las cosas que consideréis de casa. Todo está etiquetado, sí. Sí. A las familias, eso es, porque así estáis favoreciendo el proceso de simbolización. ¿Qué se haría después? Se iría pasando del pictograma a un pictograma más esquemático y luego se dejaría únicamente la palabra y ese sería el proceso que se seguiría. ¿Vale? Entonces, empezaríamos desde un enfoque global. No tanto un método porque no es algo cerrado, sino un enfoque global. Y esto, me preguntabas al principio, ¿todos aprenden de la misma manera? No. Pero nuestros pensadores y pensadoras visuales requieren de este tipo de métodos. Y todos sí pueden aprender con este método, pero no todos pueden aprender con métodos analíticos. Ya, claro, para aquellos que no son docentes y que son simplemente padres y madres y tratan de ayudar a sus hijos mientras ellos van al colegio, después como refuerzo por las tardes, ¿qué pueden hacer? ¿O qué podemos hacer? Pues mira, yo lo que voy a aconsejar a las familias, y es lo que aconsejo siempre, es que hay que desligar el proceso de adquisición de la lectoescritura de lo curricular. Tiene que ser un momento de placer, de disfrute. Es lo que llamamos la cultura de la lectura. Nunca es pronto para empezar a leer y para empezar a compartir. El principio de todo comienza con la atención conjunta, que seguro que os suena mucho a las familias y es lo primero que hay que trabajar. Ese momento de compartir. Esa dinámica en la que se abre el cuento, en la que se pide permiso al cuento, en la que se ponen voces y se cambian. Siguiendo con el dedo donde estamos leyendo para que ese momento que es muy mentalista empiece a cobrar forma también y sepan de dónde salen nuestras palabras, de dónde estamos adquiriendo esa decodificación. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? No podemos hacer el salto a pedirles más si ellos no saben dónde se lee. Si en un cuento no saben dónde están las letras, si no ponen el dedo por donde vamos leyendo, si no estamos seguros de que diferencian los códigos, porque si antes de diferenciar códigos exponemos a la lecto, podemos bloquear, ¿vale?
¿Que nuestros pequeños han superado esa parte? ¿Que ya están con pictogramas? Que eso indica que hay simbolización. Etiquetamos todo lo que podemos, ¿vale? Les damos muchas opciones. En casa, ¿eh? Nosotros lo hemos contado, Seila, muchas veces. En casa, baño es baño con su picto, sofá es sofá, mesa es mesa. Y además también lo hemos dicho en algún vídeo, cada vez que pasamos por un mueble o por un espacio de la casa, tocamos sin agobiar. Hay veces que se te olvida, hay veces que lo haces, hay veces que no. Eso ya lo ve uno en el ritmo de su día a día, pero va señalando silla, mesa. Y bueno, así lo haces de una manera natural. Es maravilloso y además hay que dar la palabra entera, porque hay que trabajar con el modelo correcto y el modelo correcto es dar la palabra entera siempre. No suspendemos las palabras, silla, y con el dedo señalamos donde pone silla para que entiendan que está ahí. Entonces, eso está favoreciendo la conciencia léxica, porque nuestros pequeñitos tienen dificultades con todo tipo de habilidades metalingüísticas y una de ellas es la conciencia léxica, que ahí es donde tenemos luego muchas dificultades los profesionales de pasar de lo global a empezar a deconstruir todo eso, ¿no? A lo silábico. Entonces, familias, conciencia léxica, etiquetar todo lo que podáis, igual que habéis etiquetado de manera oral cuando han empezado a hablar o cuando han empezado a comunicarse por algún tipo de sistema de comunicación. ¿Y los cuentos con pictogramas, Seila? Yo soy más partidaria de que el cuento lleve una única imagen que ilustre el texto, diferenciada en páginas, para favorecer la diferenciación de códigos. En el caso de que los cuentos tengan pictogramas, creo que el objetivo no es trabajar el acceso a la lectoescritura. Yo utilizo los pictogramas dentro del texto para trabajar estructuras gramaticales y eso es algo muy posterior. Creo que es algo muy posterior. Si hacemos cuentos con pictogramas podemos bloquear la entrada de la información. Vale, yo cuando hablo de información, se lo explico a mi familia así, es la información llega al cerebro o por una autopista, cuando es algo que usamos mucho, por un caminito de tierra y de momento la lectoescritura está en un camino. Cuando queremos meter el tráfico de la autopista en el camino de tierra, lo bloqueamos. ¿Vale? Así que despacito y poquito a poco. Ajá, y empezamos por las vocales y consonantes, claro, se aprende primero a andar y después a correr. Bueno, yo empezaría por lo global y no hablaría de letras. No hablaría de letras, sino de sonidos, porque es donde está la dificultad. Cuando nosotros, aprender a leer de la manera más respetuosa conlleva saber el desarrollo de la adquisición del lenguaje y tener en cuenta la psicogénesis del aprendizaje de la lectoescritura. Esto significa que las personas no nacemos con una predisposición a nivel de estructuras cerebrales para leer y escribir, pero sí para comunicarnos. Y la vía mayoritaria es el lenguaje oral. Lo que hacemos al aprender a leer y al escribir es utilizar esas estructuras. Esto quiere decir que cuando aprendemos a hablar, no aprendemos a hablar deletreando. No decimos MA, decimos mamá. Y lo primero que aprendemos es el bloque de contenido. Empezamos a usar jerga, bla, 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 es el discurso. Y por eso lo primero que tenemos que aprender es a localizar el bloque de texto y a diferenciarlo de la imagen. Y una vez que hacemos eso, lo siguiente es la holofrase, que es que con una única palabra decimos agua, pero eso quiere decir mamá, dame agua, dentro de toda una estructura gramatical con una intencionalidad y con una función pragmática, pues sería igual. Tenemos que aprender primero la conciencia léxica, el bloque de palabras. Entonces vamos a aprender de cómo suena, porque la letra sería trabajar una R que no sé decir bien. Y una R que no sé decir bien se trabaja a partir de los 4 años y medio, para que me entendáis. Entonces, primero los bloques grandes. Y vamos a dar siempre la pista de cómo suena. Mira, cómo suena mamá. ¿Cómo suena? Porque así vamos a potenciar mucho las habilidades metafonológicas. A mí me han dicho estos días que intente que mi hijo sople mucho. No sé por qué. Bueno, precisamente el otro día escuchaba yo a Aguado, que es un maravilloso de todo esto, y está demostrado científicamente que ni las praxias ni el soplo hacen que una persona hable mejor. Yo siempre digo, y esto es algo que las que habéis estado conmigo en algún taller o curso, siempre digo que las especialistas trabajamos en los procesos implicados y los procesos están aquí. Donde hay que trabajar es aquí, no aquí. El soplar, las frases, eso sirve si hay alguna
dificultad fonética. Fonética es de la boca, ya está. Pero eso no va a hacer que vuestros pequeñitos hablen mejor. No. Pues yo me alegro porque le había comprado matasuegras y nos tiene fritos en casa, la verdad. Eso yo solo les pido que soplen en el pompero y porque les encanta. Ya. No porque necesiten soplar, o sea, eso es secundario. Bueno, realmente a mí el ejercicio me ha servido también porque tenía muchas ganas de que soplase sus primeras velas de cumpleaños. Todavía no lo ha hecho, pero ha aprendido. Así que los 7 los cumplirá soplando velas. Y está fenomenal, o sea, si tiene una funcionalidad está fenomenal, aprender a soplar las velas, mejor funcionalidad que esa, pero porque vaya a hablar antes, mejor y demás, eso no. La lecto sí que le puede ayudar a organizar el pensamiento para estructurar mucho mejor su lenguaje. Qué bien. Eso sí, en el futuro será así. Pues nos queda poquito tiempo, Seila, para conseguir leer y escribir. Hay métodos, no hay solo uno. ¿Cuál es tu preferido a la hora de trabajar con niños neurodiversos? Bueno, yo aquí voy a hablar de enfoque más que de método. Yo aquí aconsejo a Teberoski, que es una autora maravillosa, y de lo que nos habla es del desarrollo, de esa psicogénesis de la lectoescritura. Hay libros que hablan de ello y esto lo que hace es ver la lectoescritura partiendo desde el momento en el que está cada uno de esos niños y niñas, sabiendo evaluar muy bien el momento en el que se encuentran y sobre todo utilizando la lectoescritura como algo social, que yo creo que es lo que necesitan nuestros pequeñitos y pequeñitas. Como método, como enfoque, así como nos suena más, lo global. Vale, yo os aconsejo eso. Nosotros estamos trabajando ahora mucha lectura global, además lo hemos contado también, como en el aula abierta de Arasaki y en otras muchas páginas web, en el blog, en tu blog. He encontrado también alguna, por ejemplo, pues hay material que simplemente te tienes que descargar, así que es muy fácil. Os puedo aconsejar, así como material muy concreto, Leo con Lula, que me gusta mucho, de Guadalupe Montero, y se puede descargar, se puede usar además con pantalla táctil y yo creo que gusta bastante. El modelo que muestra creo que es el adecuado. A pesar de que las palabras pueden cambiar según los intereses, creo que el modelo es ideal para la lecto. Leo con Lula. ¿Alguna herramienta más? ¿Alguna herramienta más? En Arasaka hay muchísimo material sobre lectura global de emparejado, así que yo os aconsejo meterlo ahí. Y por la etiqueta lectura global o TEACH, de la metodología TEACH, ¿vale? También como previo a la lectura hay que saber emparejar, hay que saber lo que son iguales, o sea que cualquier material TEACH para esos previos se pueden empezar a utilizar. Y muchos cuentos en mayúscula que tengan una única imagen. Para los pequeñitos, la colección de La cuna a la luna, que es maravillosa, gusta muchísimo, tiene solamente una oración, y es, de verdad, una delicadeza. Pues Seila, una delicadeza desde luego ha sido compartir este rato contigo hablando de lectoescritura, del comienzo, de los comienzos de lectoescritura. Solo una pregunta, ¿hasta qué edad uno puede mantener la esperanza? Creo que si el desarrollo es continuo, si el desarrollo va aumentando, yo creo que se puede intentar siempre. Yo nunca lo he abandonado. Hay que tener esos previos, ¿no? Pues tener un SAT introducido, un sistema alternativo, en este caso de comunicación augmentativo, tener un desarrollo simbólico, pero muchas veces no está ocurriendo la lecto por bloqueos. Yo tengo una pequeñita que empezó a leer en tercero, o sea que, y está leyendo de manera maravillosa, o sea que nunca es tarde si seguimos la senda adecuada, porque muchas veces el problema no está en ellos, está en nosotras y nosotros, que somos los que hacemos esa mediación a la lectoescritura. Así que yo os animo a que lo intentéis siempre que se pueda y siempre que haya esos previos hay que intentarlo. Pues ya me pongo yo con Leo con Lula. Ya te contaré, Seila. Sí, ya nos contarás qué tal. Muchísimas gracias. Seila Ballesteros es maestra de audición y lenguaje, experta en atención temprana. Tiene mucha suerte en el Juan Gris de tenerte por allí. Ha sido un placer, un beso y nos vemos pronto. Sí, eso espero. Bueno, el placer ha sido mío, de verdad. Mil gracias, Juncal, porque me encanta estar aquí contigo. Me encanta verte, escucharte, así que compartir este rato es una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. A ver cuándo haces tu próximo curso, que me inscribo otra vez. Ahí estaré, ahí. Estoy descansando, que estoy estudiando yo. Así que nada. Muchas gracias, Juncal.
Un beso. Muchas gracias y muchas gracias también a todos los seguidores de Tuitea por seguirnos en un vídeo más. Ya sabéis que podéis hacerlo habitualmente a través de nuestro canal de Instagram, Mundo Tuitea, en Facebook Tuitea y por supuesto también en nuestro canal de YouTube que se llama Tuitea. Suscríbete y dale a la campanita. Seguimos, espero que ayudando a familias aquí en Tuitea. Un abrazo y hasta pronto.